La carne. Un cuento de Virgilio Piñera. Sucedió con gran sencillez, sin afectación. Por motivos que no son del caso exponer, la población sufría de falta de carne. Todo el mundo se alarmó y se hicieron comentarios más o menos amargos, y hasta se esbozaron ciertos propósitos de venganza. Pero como siempre sucede, las protestas no pasaron de meras amenazas, y pronto se vio a aquel afligido pueblo engullendo los más variados vegetales. Solo que el señor Ansaldo no siguió la orden general. Con gran tranquilidad se puso a afilar un enorme cuchillo de cocina, y acto seguido, bajándose los pantalones hasta las rodillas, cortó de su nalga izquierda un hermoso filete. Tras haberlo limpiado, lo adobó con sal y vinagre. Lo pasó, como se dice, por la parrilla, para finalmente freírlo en la gran sartén de las tortillas del domingo. Sentóse a la mesa y comenzó a saborear su hermoso filete. Entonces llamaron a la puerta. Era el vecino que venía a desahogarse. Pero Ansaldo, con elegante ademán, le hizo ver el hermoso filete. El vecino preguntó, y Ansaldo se limitó a mostrar su nalga izquierda. Todo quedaba explicado. A su vez, el vecino, deslumbrado y conmovido, salió sin decir palabra para volver al poco rato con el alcalde del pueblo. Este expresó a Ansaldo su vivo deseo de que su amado pueblo se alimentara, como hacía Ansaldo, de sus propias reservas, es decir, de su propia carne, de la respectiva carne de cada uno. Pronto quedó acordada la cosa, y después de las emociones propias de la gente bien educada, Ansaldo se trasladó a la plaza principal del pueblo para ofrecer, según su frase característica, una demostración práctica a las masas. Una vez allí, hizo saber a cada persona que cortaría de su nalga izquierda 2 filetes, en todo iguales a una muestra en yeso encarnado que colgaba en un reluciente alambre, y declaraba que 2 filetes y no uno, pues si él había cortado de su propia nalga izquierda un hermoso filete, justo era, y la cosa marchase a compás, esto es, que nadie engulliera un filete menos. Una vez fijados estos puntos, dióse cada uno a rebanar 2 filetes de su respectiva nalga izquierda. Era un glorioso espectáculo, pero se reganó enviar descripciones. Por lo demás, se hicieron cálculos acerca de cuánto tiempo gozaría el pueblo de los beneficios de la carne. Un distinguido anatómico predijo que sobre un peso de 100 libras, y descontando vísceras y demás órganos no ingestibles, un individuo podría comer carne durante 150 días a razón de media libra por día. Por lo demás, era un cálculo ilusorio, y lo que importaba era que cada uno pudiese ingerir su hermoso filete. Pronto se vio a las señoras que hablaban de las ventajas que reportaba la idea del señor Ansaldo. Por ejemplo, las que ya habían devorado sus senos no se veían obligadas a cubrir de tela su caja torácica, y sus vestidos concluían un poco más arriba del ombligo, y algunas, no todas, no hablaban ya, pues habían engullido su lengua, que dicho sea de paso es un manjar de monarcas. En la calle tenían lugar las más deliciosas escenas. Así, 2 señoras que hacía muchísimo tiempo no se veían, no pudieron besarse. Habían usado sus labios en la confección de unas frituras de gran éxito, y el alcaide del penal no pudo firmar la sentencia de muerte de un condenado, porque se había comido las yemas de los dedos, que, según los buenos gourmets, y el alcaide lo era, ha dado origen a esta frase tan llevada y traída de chuparse la yema de los dedos. Hubo hasta pequeñas sublimaciones. El sindicato de obreros de ejecutadores femeninos elevó su más formal protesta ante la autoridad correspondiente, y ésta contestó que no era posible eslogan alguno para animar a las señoras a usarlos de nuevo. Pero eran sublimaciones inocentes, y no interrumpían de ningún modo la consumación por parte del pueblo de su propia carne. Uno de los sucesos más pintorescos de aquella agradable jornada fue la disección del último pedazo de carne del bailarín del pueblo.
Este, por respeto a su arte, había dejado para lo último los bellos dedos de sus pies. Sus convecinos advirtieron que desde hacía varios días se mostraba vividamente inquieto, y a sus amigos invitó a presenciar la operación. En medio de un sanguinolento silencio, cortó su porción postrera, y sin pasarla antes por el fuego, la dejó caer en el hueco de lo que había sido en otro tiempo su hermosa boca. Entonces todos los presentes se pusieron repentinamente serios. Pero se iba viviendo y era lo importante. Y si acaso sería por eso que las zapatillas del bailarín se encontraban ahora en una de las salas del Museo de los Recuerdos Ilustres. Solo se sabe que uno de los hombres más obesos del pueblo, pesaba 200 kilos, gastó toda su reserva de carne disponible en el breve espacio de 15 días. Era extremadamente goloso, y por otra parte, su organismo exigía grandes cantidades. Después ya nadie pudo verlo jamás. Evidentemente se ocultaba. Pero no solo se ocultaba él, sino que muchos otros comenzaban a adoptar idéntico comportamiento. De esta suerte, una mañana, la señora Orfilia, al preguntar a su hijo, que se devoraba el lóbulo izquierdo de la oreja, donde había guardado no sé qué cosa, no obtuvo respuesta alguna, y no valieron súplicas ni amenazas. Llamado el perito en desaparecidos, solo pudo dar con un breve montón de excrementos en el sitio donde la señora Orfilia juraba y perjuraba que su amado hijo se encontraba en el momento de ser interrogado por ella. Pero estas ligeras alteraciones no minaban en absoluto la alegría de aquellos habitantes. ¿De qué podría quejarse un pueblo que tenía asegurada su subsistencia? El grave problema del orden público creado por la falta de carne no había quedado definitivamente zanjado. Que la población fuera ocultándose progresivamente nada tenía que ver con el aspecto central de la cosa, y solo era un colofón que no alteraba de algún modo la firme voluntad de aquella gente de procurarse el precioso alimento. ¿Era por ventura dicho colofón el precio que exigía la carne de cada uno? Pero sería miserable hacer más preguntas inoportunas, y aquel prudente pueblo estaba muy bien alimentado.